Hola, llegamos ya a nuestra tercera lección de nuestra sección La Trinidad y en esta ocasión vamos a ver dónde nos encontramos a las tres personas a lo largo de las Escrituras. Porque, como siempre, todo lo que hacemos en Unánimes, nosotros buscamos siempre ser absolutamente bíblicos. Si hay una doctrina que no es bíblica, Unánimes la desecha. Nosotros tomamos la Biblia como nuestra norma de fe y conducta. En esta sección nosotros ya hemos visto el monoteísmo, hemos visto las herejías que se han derivado históricamente. Hoy vamos a ver esta tercera lección de la Trinidad en la Biblia, donde la encontramos, y ahora vamos a empezar a entenderla desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tenemos el primer indicio de que esa palabra, como lo hemos dicho y lo dijimos en la primera lección del monoteísmo, esa palabra que está ahí en el español que dice Dios, en el hebreo antiguo es Elohim, y resulta que es el plural de Elohá. Elohá es divinidad o Dios, Elohim es el plural. Y después en el versículo 26 del Génesis, del primer capítulo de Génesis, cuando iba a ser la creación del ser humano, resulta que la palabra que usa la Escritura es hagamos. Nace, hagamos al hombre a nuestra imagen. Besalmenio, imagen. Resulta que está usando otra vez la primera persona del plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice, no, pero ¿cuánto sabía? Porque si cuando usamos la palabra Dios en el Antiguo Testamento, suponemos que es en singular, pero la palabra es Elohim, que es plural, y cuando dice vamos a hacer al hombre, lo vamos a hacer, hagamos a nuestra imagen. Por lo tanto, ahí ya hay una pluralidad que necesitamos empezar a entender. Y resulta que en el versículo 2, el que sigue el primer versículo de la Biblia, aparece el Espíritu Santo. Y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, que es el Ruá, el aliento de Dios, que es Elohim, que es en plural, se movía sobre la faz de la tierra. Ya hay un espíritu, ya está diciendo, el Espíritu de Dios. Pero ese Dios es en plural Elohim. Y el Espíritu, que es el Ruá, lo está hablando está haciendo como una distinción, ya en el segundo versículo del primer libro de la Biblia. Y tal vez el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento, pues el Nuevo Testamento cita muchísimos textos del Antiguo. El más citado de todos es un diálogo entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad, porque uno cuando lo lee lo va a entender. Esto dice el rey David en el Salmo 110, versículo 1. Jehová, o Yahweh, como vimos en la primera lección, ¿verdad? Que es el yo soy. Jehová dijo a mi Señor. Al Adoni es el Adonai. Mi Señor, habíamos dicho que es una forma también que tiene el Antiguo Testamento de llamar a nuestro Dios. Yahweh es una, Adonai es otra. Pero ¿cómo es que Yahweh le habla a Adonai? Aquí hay dos personas. Y entonces resulta que Yahweh le dice a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cómo es que Adonai, que es Dios, es el ser supremo, conversa o habla con Yahweh, que es el Jehová o el yo soy del Antiguo Testamento? Aquí encontramos un diálogo, y este no es Dios hablando con sí mismo. Esto es Dios Padre diciéndole al Dios Hijo, un solo Dios. Pero ahora tenemos dos personas, y si vemos allá arriba en Génesis 1:2 que aparece el Espíritu, el Ruá, el Espíritu de Dios, de Elohim, nos encontramos que ahora hay tres allá en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cómo empieza el Nuevo Testamento? Bueno, con el nacimiento de Jesús. Después Jesús pasa un tiempo con sus papás y a la edad de 30 años empieza su ministerio público, y el primer acto que hace Jesús es ir a bautizarse al Jordán con Juan el Bautista. Y resulta que en el bautismo de Jesús
es donde vemos por primera vez, con mucha evidencia, manifiesta las tres personas de la Trinidad. Les leo lo que dice el texto. Y Jesús, ahí está, Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, encarnado en Jesucristo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, a marcarlo a él como el Mesías, a señalarlo como el Mesías. Descendía, él no era una paloma, por favor, descendía como descienden las palomas, y lo marca como el Mesías, lo distingue como el Mesías. Volvemos al texto, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo texto, Mateo 3, 16, 17. Es imposible negar la doctrina de la Trinidad aquí. Es imposible. Y tan es así que allá al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando Jesús hablaba con sus 11 discípulos después de la resurrección, ya Judas Iscariote había muerto, en una colina en Galilea, dice el texto, porque los manda a bautizar, como él se bautizó, ahora él los manda a bautizar para ser discípulos. En otras palabras, se hacen discípulos bautizando a la gente y enseñándole a la gente, que es lo que dice el texto. ¿Y cómo es que se bautizan? En el nombre de la Trinidad. La misma Trinidad que se reveló en el bautismo de Jesús. Y veamos qué dice Jesús. Leemos. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, aquí la palabra griega es patros, del Hijo, la palabra griega es huión, y del Espíritu, la palabra griega es pneumatos. Santo, que es agió. Lo voy a leer ahora en español. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tenemos a la Trinidad revelándose en el bautismo de Jesús, y después vemos a Jesús ordenándole a los apóstoles que vayan a bautizar a la gente para que se haga discípula en el nombre de la Trinidad. Después el apóstol Pablo, cuando se está despidiendo de la primera carta que le envía a su discípulo Timoteo, él dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en Cristo, justificado en el Espíritu Santo, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí tenemos otra vez la Trinidad. Y tenemos múltiples menciones de las tres personas, en diferentes lados. El Padre es mencionado por Jesús en Juan 17. Los 7 yo soy de Jesús, o sea, el ego en mí, el Yahweh, están en el Evangelio de Juan. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles habla del Espíritu Santo cuando habla del Consolador, que es el Paracletón, o el Espíritu, que es el Neuma. Jesús habló del Consolador, el Paracletón, en la Última Cena. Y lo tenemos por todo lado. Y el mismo Jesús afirmó ser Dios de esta manera. Él, al menos 7 veces, son las que uno más destaca, al menos 7 veces, Jesús se atribuyó el nombre de yo soy, de ego en mí. Ya vimos antes que cuando Moisés estaba en el desierto, allá atrás, en el Éxodo, el Señor se le aparece en una zarza ardiente que no se consume para mandarlo a liberar a su pueblo Egipto. Y cuando Moisés le pregunta: ¿quién digo que me envió?, la respuesta, ahora sí lo tenemos en Éxodo 3:14, de Dios a Moisés fue: yo soy el que soy. Eye a ser eye, yo soy el que soy. ¿Cuándo se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego antiguo? Eso fue antes del nacimiento de Jesús, eso se hizo en Alejandría. Se generó la primera traducción oficial de la Biblia, que fue el Antiguo Testamento, se tradujo en un Antiguo Testamento, pero en el idioma griego, ya no en hebreo, que se llamó la Septuaginta, porque participaron 70 expertos en esa traducción. Eran como 72, pero por efectos del nombre se le llama la Septuaginta. Y en la traducción del hebreo antiguo al griego antiguo,
esa parte de yo soy se traduce como ego eimi o hon. Y entonces, esto es importante porque recordemos que el Nuevo Testamento es escrito en griego. Entonces, si Jesús va a usar este yo soy, lo tiene que usar en el griego de la Septuaginta. Y cada vez que Jesús lo dijo de esa manera. Se atribuye funciones divinas, características divinas que solo Dios tiene. Por lo tanto, cada vez que Jesús habló del yo soy, lo que está diciendo es, yo soy Dios. Yo soy el ego eimi. Yo soy el que soy. Y veámoslos. No lo vamos a analizar a profundidad porque no es la razón de esta lección. Pero veamos, el primero que aparece es en Juan 6:35, cuando Jesús les dice a los discípulos y a otra gente que estaba ahí, yo soy el pan de vida, yo soy, ego eimi. Y el antecedente que vemos es el maná que cayó del cielo en Éxodo 16. Él está diciendo, yo soy el pan que trae vida del cielo. Pero está diciendo, ahí está el ego eimi, yo soy el pan de vida. El segundo yo soy que aparece es 2 capítulos más adelante, cuando Jesús les dice, yo soy la luz del mundo, habiendo un antecedente de que Dios es luz, de acuerdo a lo que había dicho Juan. El tercero es en Juan 10:9, cuando él dice, yo soy la puerta. Otra vez, yo soy, ego eimi. Que en el libro de los Salmos, en el Salmo 18:20, lo que dice es que esta es la puerta de Jehová y por ella entrarán los justos. Jesús dice, yo soy esa puerta. Yo soy la puerta de Jehová, que está hablando el Salmo 18:20. El cuarto también está en el famoso texto de yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor no era el del Salmo 23. Bueno, Jesús está diciendo yo soy el pastor del Salmo 23. Cuando David dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, ese soy yo. Después está el quinto yo soy, cuando Jesús está hablando de la resurrección y dice yo soy, ego eimi, la resurrección, y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Él es la vida, quiere decir que Él es el que sopla la vida. Cuando se hizo a Adán, allá en la creación, en Génesis 2:7, lo que dice la Escritura es que se le sopló vida a Adán. Y si el que da vida es el yo soy, Jesús está diciendo, yo soy el que da vida. Y claramente en la última cena, que esta es muy famosa, esta manifestación, que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es una referencia al libro de los Salmos, el 86, versículo 11, donde dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Así que vean las atribuciones que Jesús está dando. Y finalmente, en el capítulo 15, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, donde hay un antecedente en Isaías 27 que es el canto a la vida. A ver, ¿qué está haciendo todo esto? Jesús está diciendo, yo soy Dios. Yo soy la imagen viviente y visible del Dios invisible. Entonces, cuando vemos que la Trinidad está en la Biblia, resumiendo, nosotros vemos que en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vemos que esa palabra Dios es Elohim en plural. En los Salmos, el Salmo 110, dijo, Yahweh le dijo a Adonai o la Adoni, o sea, Yahweh, yo soy, le dijo al Señor, al Ser Supremo. Tenemos dos. Después tenemos el bautismo de Jesús, cómo las tres personas se manifiestan, y después la gran comisión donde Jesús nos manda a bautizar en el nombre de las tres personas. Y finalmente vemos los 7 yo soy de Jesús, donde Él está diciendo yo también soy Dios. Entonces tenemos intervención de las tres personas de la Trinidad a lo largo de la Biblia. Bueno, la siguiente lección va a ser un poquito más, usemos la palabra sustancia, más sustanciosa. La siguiente lección lo que busca es entender qué quiere decir esencia y sustancia. Porque de eso depende que nosotros comprendamos que Dios es uno en esencia, pero manifestado en tres personas consustanciales que tienen la misma sustancia. Ese es un tema difícil de entender. Vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible,
Pero les prometo que si logramos entender el tema de esencia y sustancia, entendemos la Trinidad. Mis queridos hermanos y amigos, como siempre, nuestro profundo agradecimiento por el tiempo que se han tomado para ver nuestra lección y nuestro deseo profundo de que nuestro Señor Jesucristo los bendiga abundantemente. Muchas gracias.